A Gaby me la recomendaron del Colegio de Psicólogos y ella accedió a venir a conversar con ustedes, mis Lolas, que seguramente muchas, al igual que yo, tienen un adolescente en casa, que no se parece tanto al chiquillo ese al que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Ya estamos al aire. ¡Yupi! Somos Lolas al aire desde ya. ¡Ay, Lolas! Ahora sí, ya encontramos este nuevo espacio donde podemos cotorrear de todo lo que se nos dé la gana. ¡Ja, ja! Sin censuras ni jodederas como en otras plataformitas. Traigan algo para tomar. Vamos a darle. Antes de arrancar, veme a Gaby en nuestro set. Ay, decorado con artículos de casa. Qué lindo todo. Muy coqueta hasta ella. ¿Ya? Vino con su enagüita muy coqueta. La psicologueta. Ahora sí, Gaby. Yo quiero que esta visita tuya a nuestro set sirva para ayudar a muchos padres que se sienten un poco perdidos a la hora de tratar con el adolescente que tienen en casa. Empecemos con lo básico. ¿Es más difícil entender al adolescente o al preadolescente? Es que el preadolescente a mí fue el que me costó más. Mira, qué temazo en primer lugar, porque son dos etapas que van de la mano, pero muy diferentes cada una. Yo pensaría que en la preadolescencia los retos son más evidentes en la cotidianidad, ¿verdad? En el día a día, en ver esa reacción que tienen. En la adolescencia los retos se convierten en otro tipo de retos porque ya con más edad quieren hacer más cosas, hay como más apertura para accesar a ciertos espacios, pero es que en la preadolescencia la gran mayoría de los cambios que se dan son internos. Y no podemos irlos dimensionando hasta que vemos las conductas y esas nos agarran de sorpresa y es difícil atajarlas. Decime qué edad comprende el preadolescente y hasta qué edad son adolescentes, porque Bueno. hay adolescentes de 40, ¿verdad? No vale. De hecho, vamos a ver. Uh-huh. La adolescencia o las adolescencias, porque se habla más bien en plural de las adolescencias, Ajá. porque es la vivencia de la etapa dependiendo de cada persona. Uh-huh. Entonces, las adolescencias han venido adelantándose desde inicios del siglo XX. Exacto, porque antes yo lo entiendo ahora, porque un preadolescente puede ser de 10 años. Inclusive a partir de los 8 años Ay, no. empiezan a notar rasgos no duran nada, esos físicos chiquitos de no cambio. duran nada. Exacto. Desde inicios del siglo XX se empieza a adelantar la preadolescencia en 1 o 2 años, lo que se llama pubertad precoz. Pero resulta que la pandemia, que vino a hacer tantos giros en nuestra vida, aceleró el proceso de la preadolescencia en las niñas principalmente y ha adelantado hasta en 3 años la preadolescencia. Entonces, ¿en qué edad podemos decir que una niña está en preadolescencia? Empezamos a encontrar niñas a partir de los 8 o 9 años que ya tienen conductas, características físicas y psicológicas propias de los preadolescentes. Pero el rango como tal a nivel internacional lo manejan a partir de los 10, 11 años. Okay. Solamente que esa no es la actualidad. O sea, eso no es la realidad. Sí, eso no es la realidad. No. ¿Y el adolescente? A partir de los 12, 13 años en adelante. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el cerebro deja de madurar o cuando la persona es completamente autónoma. Ah, no, es que no. y ahí ya se complicó el asunto. Bueno, pero hablemos del cerebro. A ver. ¿Hasta qué edad uno puede decir ese cerebro ya maduró? Tenemos un cerebrito listo. Ok. Se dice que entre los 25 y 30 años la persona deja de madurar la última zona del cerebro que empieza a madurar a partir de los 15 o 16. O sea, la gente que anda haciendo tonteras a los 21 o 22 todavía se puede justificar que es que el cerebrito no está completo. Bueno, eso sería una forma de justificarlo, pero bueno, hay muchas cosas de fondo, pero sí, el cerebro de las personas termina de madurar a partir de los 25 o 30 años, dependiendo de cómo haya sido el proceso de cada quien. Muy bien, pero puedes darnos así como, me parece súper interesante este asunto de cómo funciona el cerebro. Yo, digamos, sé que en los niños, ¿verdad? En los primeros 5 años, el crecimiento es exponencial. Sí, de hecho. Ajá. Y después, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Preadolescencia, adolescencia, ¿en qué proceso están? Ok, mira, el cerebro a partir de los 5 años ha alcanzado ya más o menos un 90% de su tamaño, porque es uno de los órganos con los que nacemos que no ha terminado de madurar, que continúa durante toda la vida en procesos de cambio. A esa misma edad, como a los 5 o 6 años o en la primera infancia en general, pero más hacia los 5 o 6 años, se habla de que es el momento en el que hay mayor cantidad de conexiones neuronales en el cerebro. Son como esponjitas a esa edad, ¿verdad? Entonces, el crecimiento a nivel de aprendizaje académico, a nivel de habilidades, es evidente. Vos ves a los chiquillos entre prepa, primero, segundo grado, ¿verdad? Que tienen
un Claro, repunte. es el momento de aprender idiomas y todo eso. Exacto, es impresionante todo lo que absorben, para bien y para no tan bien. Ajá. Pero resulta que cuando empiezan a acercarse a la preadolescencia o ya están en la preadolescencia, el cerebro se resetea y empieza de cero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay algo que se llama poda neuronal. La poda neuronal, como la palabra lo dice, podar, ¿verdad? Si usted está podando un jardín, usted corta a la base, a la ras. El cerebro hace lo mismo con las conexiones neuronales que construyó desde el vientre hasta que termina esa primera infancia, que a nivel internacional se calcula a los 8 años. De 0 a 8 años es a lo que se le llama infancia. Ajá. Esta poda neuronal... ¿Todo lo que creció ahí? Todo lo que se construyó, el cerebro dice, ok, vamos desde cero, porque la adolescencia se le llama un segundo nacimiento. Empieza a constituirse, no es tan complicado. empieza a constituirse el cerebro que la persona va a tener de adulta. Entonces necesita hacer cambios. Y el cerebro no puede discriminar entre esto sí me sirve, esto no me sirve. Empieza a podar. Y es la familia, el entorno y la persona quien tiene que mantener ciertas conductas para poder volver a restablecer esa conexión neuronal que el cerebro podó. Pero es justamente en esos momentos donde yo le llamo que son como tropiezos emocionales y conductuales, ¿verdad? Vos ves a los chiquillos que están felices y de un momento a otro explotan y se enojan y gritan, ahí hubo un tropiezo. Si en ese momento las personas adultas que estamos alrededor no logramos sostener, esa conexión puede empezar a perderse y más bien necesitamos volver a reforzar, estar presentes para que en la repetición la conexión se vuelva a crear. Estamos hablando de años. Esto no es en 6 meses. Sí, y también a veces uno puede decir, ay madre, hay que volver a empezar. No, o sea, dentro de una familia el amor y el respeto debe sostenerse por siempre. Siempre, y es que el amor y el respeto no es canjeable por nada. ¿No? Yo puedo estar Entonces, muy enojada. Entonces, si has tratado a ese niño con amor y con respeto desde siempre, aunque venga el cerebro y se vuelva loco, tenemos las bases para saber comunicarnos con ellos, para saber cómo... Claro, pero ellos van a tener estos tropezones emocionales. Sí, o sea, uno se va a topar con un carajillo de repente que le cae mal. Que no lo conoces. Que no lo conoces. Y mira qué importante eso que acabas de decir, porque no conocemos a los hijos o hijas en los que se van convirtiendo durante la preadolescencia y adolescencia. ¿Qué es lo que eso significa? Que yo como mamá, yo como persona adulta también necesito reinventar la forma como educo. Porque si yo sigo educando de la misma forma que lo hice cuando era niña, jamás ya no le llegué. No. O sea, ya me quedé perdida porque ellos volaron y yo iba en pedales. ¿Verdad? Entonces, se transforma el cerebro de las personas adolescentes y la crianza debe sí o sí transformarse para poder llegar a la necesidad. Ellos y ellas se están conociendo. Todos los días el cerebro de las personas adolescentes resetea, porque en las noches, durante el tiempo de descanso... En esas 27 horas que se duermen. Cuando duermen. Cuando sueltan el teléfono. Sí, exacto. ¿Verdad? En las noches, en el tiempo de descanso, las personas adolescentes, su cuerpo crece 3 milímetros todas las noches. Entonces el cerebro todos los días tiene que empezar a conocer a este nuevo cuerpo que era de 3 milímetros diferente al de ayer. Y no únicamente en estatura, es en el desarrollo de los órganos externos e internos. Es un cambio Entonces, imagínate que es como que vos llegues todos los días a tu trabajo y tengas gente nueva con la que trabajar, instrucciones nuevas, o sea, nada es lo habitual. Todo es nuevo para ellos, todo es nuevo cada día. Para ellos y para las familias. Eso sí, para uno ni hablar. No, Gaby, y ni hablemos, porque bueno, yo sé que en ambos géneros hay demasiados cambios y todo, pero ¿qué me decís en la preadolescencia cuando están cuando les viene la menstruación? O sea, o cuando están a punto de que les venga. Claro, porque los cambios todavía Dios mío. Sí, y ahí es donde normalmente uno los empieza a ver a las familias que llegan a consulta, porque con las chicas empiezan a tener conflictos muy fuertes, ¿verdad? Y lo primero que uno empieza a explorar es cómo va el desarrollo y explicarles más o menos qué señales son las que hay para saber si está próxima a que empiece a menstruar. Ya le han hablado del tema, empezar a hablar con las chicas de que hormonalmente las mujeres somos una montaña rusa. Es que eso es lo que yo digo, ese tema se tiene que hablar, tiene que hablar. Tenemos que decirle a nuestras hijas, bueno, mi amor, vea, es que lo que pasa es que hormonalmente, ¿verdad? Se viene un tsunami. Exacto. Se viene un tsunami y hay días que vas a tener ganas de llorar, hay días que vas a tener ganas de gritar, de abandonar el hogar.
No, Hay y días, de morirse. bueno, Dios libre, sí, Porque pero es una sabemos que es una realidad realidad. muy fuerte que Exacto. están viviendo las personas Es más, adolescentes. es donde el índice, ¿verdad?, de suicidio es más grande. Justamente ayer leía una información que publicaba el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y hablaban que entre los 10 años en adelante empieza la etapa de mayor riesgo. Antes estábamos de los 15 a los 24 años. Ahora se ha adelantado a partir de los 10 años. Entonces, es una realidad. Aprender a no tomar decisiones en momentos de intensidad emocional. Y si hormonalmente estamos en la parte más alta de la montaña rusa, ayer me amaba, pero hoy me veo horrible frente al espejo. Bueno, esto es hoy, mañana puede ser diferente. Sí, por eso hay que hablar. Exacto. Bueno, muy bien. Eso nos llevaba a la siguiente pregunta, que era ¿cuál es la mejor manera de entenderlos? Pues ya no lo dijiste. O sea, imagínate lo que es que todos los días ese cerebro está cambiando. Mira, yo quisiera agregar que la mejor manera de entenderlos es informándonos. Es que esa es. Por eso estamos aquí reunidos. Claro, hoy estamos cuando estamos embarazadas te mandan al curso de preparación para el parto y luego en ciertos lugares hacen otros cursos más extensos y aprendes un montón de cosas sobre esos primeros meses o años. Pero basta con que entren al kinder y la información se empieza a perder. Todavía sobre porque crianza. Algunos dejan como que la responsabilidad en eso se lo enseñan en la escuela. Eso es bueno, sí. Algunos no. Pero digamos, mucho sucede con eso. Y en la parte de adolescente me imagino un montón. Así como, no. En la parte de yo no puedo con él. Que por favor ahí en el colegio, la orientadora. El decir de las familias es, ya está muy grande, ya tiene que poder hacerlo. Sí, pero jamás. si entendemos que el cerebro hace una poda y pierden favor, conexiones que ya antes habían establecido, lo que ya sabían hacer empieza a hacerse a tropezones. Entonces necesitan acompañamiento. Y hay una frase que yo escuché una vez en un congreso que me encantó y la adapté a nuestra realidad, que decía que en la adolescencia necesitamos ser más como el FBI y menos como la policía municipal. Ajá, entonces no llegamos con bombos y platillos, llegamos silenciados, estamos enterados de todo, necesitamos estar presentes sin ser invasivos, pero siempre presentes. Eso te iba a preguntar qué tan permisivos o firmes debemos ser. Más bien lo que debemos ser es inteligentes, ¿verdad? Y amorosos, ante todo. Firmeza y amor. Firmeza y amor. En el momento en el que no hay firmeza, se convierte como en un ambiente muy abierto, donde no hay un sostén, y eso puede detonar un poquito la ansiedad. Entonces, si hay firmeza y hay claridad sobre el camino que vamos caminando, entendiendo que ese camino puede tener variaciones, podemos acompañar. Entonces, ¿en qué debemos ser firmes? En el uso de dispositivos. Sí o sí. A ver, hay varias áreas en las que necesitamos prestar mucha atención cuando hablamos de adolescentes por lo que implican o en la consecuencia que pueden tener en el cerebro. Uso de dispositivos, número 1, porque está demostrado que el impacto que tienen en el cerebro es una adicción, como si estuvieran consumiendo una droga. Yo les explico a los chicos y chicas en consulta que el cerebro tiene como parqueos, como estacionamientos, a los que llegan las neuronas, ¿verdad? Entonces van estacionándose las diferentes neuronas, pero cuando estamos con los dispositivos es como que un estacionamiento se llena demasiado. Entonces el cerebro empieza a querer más de eso y más de eso y más de eso porque se liberan sustancias en el cerebro como la dopamina, por ejemplo, que nos genera satisfacción y placer y el cerebro quiere más. Entonces regular el uso de los dispositivos es prioritario. Y ¿Cómo qué? Como que decimos, horario. Hasta tal hora aquí se desconecta el internet. La cantidad de horas al día. Mira, si cuando uno le pregunta a los adolescentes, saca tu teléfono y revisa cómo ha estado tu uso semanal o tu uso diario. A mí me han llegado a decir 18 horas al día. O sea, sí, se despierta y se pega. Es exagerado. Ni siquiera está durmiendo lo suficiente. Los que menos lo utilizan, que uno dice, wow, pero ni siquiera eso, son 8 horas al día. Sí, es un montón. Es demasiado. Entonces, imagínate que vos estés durante 8 horas haciendo ejercicio sin detenerte. Bueno. Colapsan tus músculos. El cerebro igual colapsa. Sí. Entonces, hay que regular la cantidad de horas al día y el tiempo recomendado a partir de los 12 años, tiempo máximo, son 4 horas al día. A partir de los 12. A partir de los 12. Antes de los 12 años no se recomienda el uso de 2 horas máximo. A partir de los 6 años, antes de los 6 años, ni siquiera se recomienda el uso de pantallas. Ay, Dios, y lo que uno ve. Exacto. Lo que uno ve y lo que y uno no sabe. nos damos cuenta del impacto que esto tiene en el cerebro y todo lo que va creando. La otra área en la que hay que tener mucha firmeza, el descanso.
si no Tiene que descansan, dormir. no regeneran el cuerpo. Bueno, y está ligado, ¿verdad? Porque hay Exacto. muchos que se duermen tarde por estar pegados. Claro, porque además el cerebro necesita por lo menos una hora para desintoxicarse de todos los estímulos que los dispositivos le activaron. Entonces, no es como que apagas el dispositivo, te acostas a dormir No. y ya. Es que el cerebro sigue ahí Sí, o sea, hiperestimulado. más bien la cosa hay que apagarla por lo menos una hora antes. Por Deberían lo agarrar un menos- librito y, ¿verdad? Qué cosa maravillosa. Por lo menos si has tenido un buen uso durante el día, pero si durante el día estás con un uso ya excesivo, puedes apagarlo una hora antes que tu cerebro ya viene fatigado. Ay, Entonces, otra cosa importante es el descanso se logra con lo que yo hago desde el momento en que me levanto. sí. Ujú. Cómo me alimento, cómo me hidrato, cómo socializo, cómo vivo en Sí, el ambiente, la socializo, luz del sol, socializo. el aire, ¿verdad? Cómo Ujú. expreso gratitud, por ejemplo, que es fundamental también en el bienestar. Entonces, llevamos dispositivos y llevamos descanso. Tema número 3, alimentación. Si se siguen alimentando con productos ultraprocesados, Sí, no. este cerebro y el estómago, Imagínate principalmente si el toman. intestino, que están Ujú. conectados, Ujú. están haciendo estragos en la salud mental. Porque las investigaciones también empiezan a demostrar que la depresión está asociada a una inflamación del cerebro que viene relacionada con una inflamación del intestino por la pésima alimentación que Sí, tenemos. es que es todo mal, o sea, pensemos en un adolescente básico, Exacto. que uno podría imaginar, comiendo mal, durmiendo mal, pegado al teléfono. Ujú. Entonces, El cuerpo no tiene los nutrientes sanos para poder mandarle al cerebro para que dé indicaciones adecuadas. Entonces es como que vayas manejando un carro con las llantas estalladas, y con sueño, con sueño. todo mal. Exactamente. Ay, Todo no. muy mal. Exacto. Bueno, ya vimos entonces ahí dónde debemos ser firmes. O sea, Ujú. esos chiquitos se tienen que ir desayunados para el colegio, tienen que ir desayunados, tienen que haber dormido, tienen que Ujú. haber descansado. Yo sé que eso suena como una labor titánica y un pleito eterno que hay que echarse, pero hay que echarse. Mira, y vas a ser la más mala, el más malo, la más desactualizada porque todos los papás dejan a los demás que hagan exactamente lo que vos estás diciendo, Ujú. que ellos no hagan. Sí, Pero es no, que ser es que son mamá y cosas papá no fundamentales. es ser buena gente. Es que una ser cosa es una y responsable. otra es otra, y Exacto. esta es muy importante. Exacto. Muy bien. Como siempre hay una bavaria para cada ocasión, también siempre hay una lista de preguntas rápidas para destapar verdades. Ok. Así que Gaby, aquí van las tuyas. ¿Es más difícil conectar con el adolescente si no se hizo durante la niñez? Sí y no. A ver, como hablamos de que el cerebro poda. tiene una poda, ¿verdad? A la Podría ser adolescencia un buen se momento le para llama conectar. el último encuentro para conectar, el último momento de conectar. Entonces, aunque no hayamos tenido una infancia segura, protectora, conectada, vinculada, la adolescencia puede ser esa etapa. Pero claro que si tuvimos una infancia segura, protectora y vinculada, en la Se refuerza. adolescencia podemos traernos lo que ya empezamos a construir desde la infancia. Claro, y ser mejor. ¿Qué es lo que más resienten los adolescentes? Porque los papás ya sabemos, ¿verdad? Uno sabe. ¿Qué es lo que más resienten los adolescentes de los padres? Que no los escuchan, no se sienten escuchados. Ellos saben que sus papás están en otra etapa, en otra generación, pero la escucha en el día a día es algo que les lastima muchísimo. Las personas adultas acostumbramos a dar respuestas antes de escuchar. Entonces las personas adolescentes dicen, ¿puedo ir a la fiesta? No. Y ni siquiera hemos preguntado a dónde Pero, ¿a es, con dónde? quién ¿Cómo va, era? para qué quiere ir, Ujú. es necesario que sea esta fiesta. Y la recomendación es, haga más preguntas y dé menos respuestas. Cuando usted hace preguntas, usted primero está demostrando que está poniéndole atención a la persona. Segundo, le está demostrando que le interesa, porque usted Claro. está queriendo recibir información. Tercero, estás abriendo la comunicación y eso en adolescencia es valiosísimo. Y con toda esa información tenés criterio para poder dar una respuesta, que no necesariamente tiene que ser en el momento. Ni no necesariamente tiene que ser no. Ni no necesariamente tiene que ser no, Qué pero fuerte. no en el momento. A veces necesitamos decirle, gracias, voy a quedarme con esto en la A cabeza pensarlo. y valoramos. Muy bien, Gaby, demasiadas gracias por estar acá. Yo creo que te vamos a tener algunas otras veces más porque súper valioso todo lo que nos has dicho. La vida es de etapas, la adolescencia también pasará, pero si como padres no sabemos enfrentarla, la distancia y las heridas con nuestros hijos pueden ser muy fuertes. Aprendamos a escuchar, a ver, sobre todo a acompañar y aconsejar, no a mandar y ser tiranos en la vida de quienes tenemos la suerte de llamar hijos.
El amor y el respeto siempre deben prevalecer. Gaby, ¿dónde te podemos contactar por redes? Mira, tenemos un grupo en Facebook para padres y madres de adolescentes que se llama Adolecer, con S, Adolecer. Ahí compartimos información de todo lo que tiene que ver con adolescentes, talleres, grupos, etcétera. Y también está la página de Crianza Adolescente, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto, a seguirte inmediatamente. Nos vemos en el próximo episodio de Lolas al Aire. Muchísimas gracias. Uy, y se me olvidaba. Lolas, si tienen un tema que les gustaría que tocáramos en el podcast, dejen su comentario y por supuesto que lo hacemos, porque como diría los Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. ¡Wow!